Neurociencias para la salud, educación y bienestar. Bienvenidos a Neuropodcast, el podcast de Centros y Neuro donde vamos a aprender cómo funciona el cerebro humano para resolver sus más profundos misterios. Mi nombre es Javier, un aprendiz de las neurociencias. Pero no se preocupen, yo no seré su guía en esta travesía. Para liderar esta excursión tenemos a la experta en neurociencia, fonoaudióloga, máster en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva, instructora de yoga integral y directora académica del Centro Cineuro, Pamela Guevara. ¿Cómo estás, Pamela? Súper bien, Javier. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de algo que en contexto educativo va poco a poco sonando un poquito más. Son las funciones ejecutivas. Entonces hoy día vamos a tener preparado un capítulo para hablar de las funciones ejecutivas, pero antes de eso vamos con nuestro juego cognitivo inicial. Activemos nuestro cerebro. Las personas que están escuchando este podcast, que están desde su casa, desde su trabajo o en la micro por ahí avanzando por la calle, puede preparar su sorbito de agua para que su cerebro se mantenga hidratado y podemos activarlo para empezar de una manera más concentrada este podcast. Así es. Cuéntenos, ¿qué juego es? Para el día de hoy, como vamos a hablar de las funciones ejecutivas, traje un juego que trabaja un poco la memoria de trabajo, la inhibición, la velocidad de procesamiento de la información, la atención, acceso al léxico y entre otras cosas. Así es que las instrucciones son las siguientes. El juego se llama Dos conceptos y un vacío. Dos conceptos y un vacío. ¿Cuáles son las reglas? Las instrucciones son entonces, cuando te diga un color, tú me tienes que nombrar algo de ese color. Practiquemos. Rojo, manzana, amarillo, sol, verde, pasta. Perfecto. Qué nivel. La segunda instrucción. Cuando te diga un animal, tú tienes que simplemente nombrar otro. Perro, Ya, gato, pájaro, topo, rojo. manzana. Atento, Javier. Roco no es un animal. Y tercero, no, yo creo que esta regla te la voy a explicar en un segundito más, entonces como para sacarte un poco de este esquema. Entonces el calentamiento lo vamos a hacer con dos instrucciones y después Claro. agregar una tercera. Así es. Vamos subiendo el nivel de dificultad. Si te Vamos. digo un color, me dices algo de ese color. Si te digo un animal, me dices otro animal. ¿Preparado? Estoy listo. Café, Caca, rojo, manzana, amarillo, sol, gato, perro, café. café. Cafecito. Ah, dinosaurio. Oh, dinosaurio es un animal. ¿Perdí? Bueno, la idea es que, No perder. claro, que No sea importa si me rápido. demoro, o sea, sigo. Sí, Sigo. síguela. Ya. Compré. Ya. Pez, Gato, negro, tierra. tierra. En un día de lluvia. Ya, tercera regla entonces. Cuando yo te diga un número, tú vas a dar Ya. un aplauso. Ya, número. Entonces, ese es el grado de complejidad que tiene este juego, porque ahora le agregamos, ya que estaba un poco acostumbrado a la instrucción anterior, le agregamos una nueva. Entonces, tú Y tienes además es un elemento motor que tengo que moverme. Claro, entonces activamos otras zonas del cerebro, Ya, ¿cierto? conforme, mira que he aprendido con estos dos capítulos que llevamos, mira. Muy bien. ¿Preparado? Sí. 5. ¡Ah! Me quería pillar, no. Perro, Gato, ballena, pez, café, tierra. 3. Cara, colapso neuronal. Vamos de Es que nuevo. además tengo el micrófono aquí, entonces como Entonces, que déjala al frente, aplauso. déjala al frente. Bueno, ¿Cierto? Entonces, tic, reflejo. Ya. ¿Preparado? Listo. Pájaro, gato, 5. Rojo, manzana, 3, 2, 4. Café. café. Vale, Sí, es válido. Loro, perro, cacatúa, loro, azul, ballena, amarillo, lápiz amarillo, 9, 8, verde. pasto. Muy bien, Javier. Estás pero palazo. Ya. Ahora lo voy a aumentar de velocidad. Y con eso terminamos. O Ya. sea, que estábamos lentos, wow. Ya, vamos. Ya. ¿Preparado? Listo. Ahí vamos entonces. León. Pues empezamos de nuevo, eso no vale. Dije listo, pero estaba pensando en otra cosa. Así, Ya, eso no vamos vale. de nuevo. 5. Va, déjame volver al momento Ah, ya, presente. perdón. Ah, Vamos.
Ya, elefante. Gato. 5. León. Perro. Café. Café. Naranjo. Naranja. Ardilla. ¡No! Cagatuda. Difícil, difícil. Y la última. Cerdo. Perro. Amarillo. Sol. 4. 3. 5. Chancho. Gato. Caballo. Perro. Rojo. Lápiz. Rojo. Muy Buen bien. comodín. Muy bien. Buen comodín. Sí, ya está muy bien. ¿Te activaste, Javier? ¿Te activaste? Algo. Parece que no venía muy activado, pero ahora sí. ¿Cierto? Vamos, Ya, ahora muy sí estamos más activaditos. Entonces, vamos con la pregunta que hacemos siempre. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Bueno, las funciones ejecutivas son consideradas como un grupo de habilidades que nos permiten responder de una manera eficiente a las exigencias o situaciones que estoy viviendo o al interactuar con el entorno, ¿cierto? Estas funciones son vitales para que nosotros podamos poder adaptarnos si es que surge algún imprevisto, tener la capacidad de inhibir mi comportamiento si estoy en determinado contexto, tomar decisiones que me permitan resolver conflictos, planificar mis acciones para lograr un objetivo. Esas son las funciones ejecutivas. Si pudiéramos hacer como una lista de qué son, sería planificar, Para allá voy. tomar decisiones. Sí, es que claro, las funciones ejecutivas, depende del autor, ¿cierto? Se pueden clasificar de diferentes maneras. Y a mí me gusta la clasificación que hace Anderson, que la divide en 4 grupos. 4 grupos, ¿cierto? Por un lado tenemos la flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Que como decía, la capacidad de poder, si algo sale o resulta no como yo me lo espero, tener la capacidad de poder cambiar, ¿cierto? Mis acciones para lograr el objetivo. Adaptarse. Sí, dentro de ellas podemos tener la memoria de trabajo, la atención dividida, entre otras. El otro grupo es el establecimiento de metas y dentro de esta está la planificación, Ya. la organización de la estrategia, por ejemplo. El otro grupo tiene relación con el control atencional y dentro de este grupo tenemos la autorregulación, la atención selectiva, entre otras. Y por último tenemos el cuarto grupo que es el procesamiento de la información, que va ligado a la velocidad de procesamiento principalmente. Entonces son 4: flexibilidad cognitiva, establecimiento de metas, control atencional y procesamiento de la información. ¿Y todas esas cosas las trabajamos en el juego inicial que hicimos? No todas, pero sí varias. Sí, varias, sí. La atención la trabajamos, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, que es parte del control atencional, memoria Pero de la trabajo. inhibición, ¿en qué parte la trabajamos? Como si me daban ganas de aplaudir. Claro. Y no. Claro. Ya. Porque de repente para nosotros es más fácil realizar un acto motor. Entonces Ajá. el aplauso es lo más rápido que puede salir, ¿cierto? Y tú tienes Claro. que inhibirte para dar una respuesta verbal. Entonces ahí se trabajaba la inhibición, por ejemplo. Ya comprendo. Esas son las funciones ejecutivas principalmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen en nuestro día a día? El que nosotros podamos dar una respuesta asertiva dependiendo de la situación que estamos viviendo, ¿cierto? ¿Y eso cómo se puede desarrollar? Ya. El cerebro, las zonas del cerebro se desarrollan en distintas etapas del ciclo vital. Por ejemplo, las zonas cerebrales que están relacionadas con el procesamiento visual tienen su pic de desarrollo al año de edad, más o menos, a los 12 meses más o menos. Las que están relacionadas con el desarrollo del lenguaje tienen su pic alrededor de los 6 años. Y las funciones ejecutivas se alojan en una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, en el lóbulo frontal, y estas son las que más tardan en desarrollarse. Y bueno, depende del autor, varía de la conclusión de a qué edad ya se termina de desarrollar. Algunos dicen que es cercano a los 20, algunos dicen que es cercano a los 30, pero sí podemos concluir que sobre los 20. Ya, pero o sea, por lo primero que decías, tendríamos que empezar a desarrollarlo desde el momento de nacer. Claro, por ejemplo, de manera rudimentaria, o sea, bien arcaica, a los 4 meses emerge la primera función ejecutiva, que es la atención selectiva. La capacidad que tiene el bebé de focalizar su visión en un estímulo, por ejemplo, en la cara. Tú tomas en brazo a tu bebé y ya a los 4 meses él puede mantener el foco, mirarte. Antes no, tú lo miras y los ojos se le van para cualquier lado. Entonces, más o menos a los 4 meses... Antes de eso tampoco ve como muy borroso, ¿no? Claro, sí. O sea, claro, en las primeras semanas. Y está ligado también a la capacidad de prestar atención a un estímulo. Pero también de manera visual, claro. Los primeros días no ve como vemos nosotros. Claro.
tan claramente. Entonces, la primera función ejecutiva de manera rudimentaria aparece a los 4 meses. Y ahí, más o menos a los 10 meses, con un juego súper típico, nosotros podemos ver si el niño desarrolló esta otra función ejecutiva. Es clásico para los papás jugar al estoy no estoy, ¿cierto? Así como taparse con... Claro. ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Claro. O mostrarle un objeto y taparlo con algo, ¿cierto? Y después, ¿dónde está el peluche? Aquí está. Entonces, es súper clásico ese juego. Y gracias a las funciones ejecutivas, a los 10 meses más o menos, el niño es capaz de saber que un objeto, aunque no esté dentro de su campo visual, o sea, aunque esté abajo, por ejemplo, de una manta, sigue existiendo. Yeah. Entonces, a los 10 meses el niño ya, aunque tapes el juguete o el objeto, lo va a ir a buscar, aunque esté tapado. Pero antes de esa edad los niños se equivocan porque tú lo alejaste de su campo visual y para él dejó de existir. Y por eso esa reacción tan de así como sorprendidísimo. Claro. Pero a los 10 meses ya son capaces de recuperar ese objeto aunque no lo estén viendo. Yeah. Saben reconocer que está escondido. Claro, la permanencia del objeto ahí alrededor de los 10 meses. Entonces, por ejemplo, si seguimos avanzando en el desarrollo evolutivo, a los 5 años se produce el primer crecimiento así como importante del lóbulo frontal y este está relacionado directamente con el control atencional. Yeah. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica? A los 5 años los niños ya pueden mantenerse una mayor cantidad de tiempo atento a alguna actividad. Ajá. Y que lo que también coincide con el ingreso a la etapa escolar, ¿cierto? Claro. ¿Y eso cómo lo podemos ir desarrollando? Para prepararlo para el inicio de la etapa escolar. Bueno, eso lo vamos a ver en el segundo bloque de intervención de las funciones ejecutivas. Hay consejos. Y claro, pues, y siguiendo en el desarrollo evolutivo, ya cercano a los 14 años, los niños ya tienen un desarrollo cerebral cercano a lo que va a ser en su edad adulta. Pero como te decía al inicio, las funciones ejecutivas terminan de desarrollarse sobre los 20 años. Entonces, es normal que en la adolescencia no se tomen buenas decisiones, por ejemplo. La edad del pavo, ¿qué le dice? Porque su cerebro todavía se está desarrollando en cuanto a flexibilidad cognitiva, planificación, entre otras. Y yo siempre he pensado que, por ejemplo, a los 17 años, nosotros tenemos que escoger qué vamos a estudiar. 17, 16 años. Y una decisión que uno la toma y tiene que vaya, que la tiene que seguir. Claro. Y hay un porcentaje no menor de personas que se cambian de carrera, que congelan porque se dan cuenta que no es lo que querían. Entonces, si uno piensa... Las funciones ejecutivas se desarrollan hasta los 20, puede no estar preparado para tomar esa decisión. Y aparte, claro, se desarrollan sobre los 20, pero este desarrollo va ligado igual a una interacción con el entorno. Entonces, claro, idealmente en un contexto en donde se estimulen adecuadamente sus funciones cognitivas, lingüísticas, motoras, claro. Cercano a los 20, sobre los 20 podemos tener un desarrollo como un cerebro adulto ya con sus funciones cognitivas desarrolladas. Pero si es que el entorno no es muy favorecedor, puede que llegue a los 20 años y todavía necesite unos añitos más para terminar de desarrollarse. Sí, siempre he pensado que esa decisión quizás, claro, debiera tomarse un poquito más de tiempo. Claro. Esa gente que se toma su año sabático antes de entrar a la universidad, enhorabuena. ¿Y qué pasa con una persona de más de 20 años que no tuvo un buen desarrollo? ¿Cómo podemos pesquisar que no tuvo un buen desarrollo? Volviendo al concepto de qué son las funciones ejecutivas y, bueno, hay test que evalúan las funciones ejecutivas. Pero claro, en la práctica pueden ser adultos que son poco flexibles, que tienen mal control atencional, que, bueno, igual puede ir relacionado con la regulación emocional, ¿cierto? Pero hay test que evalúan las funciones ejecutivas en general. O sea, no es algo que sea tan fácil de reconocer así conversando con una persona, sino que hay que evaluarlo, hay que ejecutar el test, hay que ir donde el profesional correspondiente a que evalúe y que vea de qué forma se puede trabajar. La manera más objetiva, claro, pero si tú analizas la historia de esa persona, a lo mejor vas a pillar varias pistas que te digan a nivel cognitivo a lo mejor nos falta, ¿cierto? Pero sí, la manera objetiva es evaluándola. Síganos en Instagram, @centrosinneuro, donde iremos subiendo cápsulas de este capítulo para que puedan compartirnos su experiencia y punto de vista sobre las neurociencias, sobre las funciones ejecutivas. ¿Eres un profesional que tiene que evaluar esto? ¿Sabes cómo se evalúa? Coméntanos qué experiencia te has encontrado en estas evaluaciones sin estar indicando quién es el paciente. Aquí la confidencialidad del paciente es lo que prima. Pero cuéntenos su experiencia, cómo lo trabajan, cómo lo estimulan.
Si es que saben alguna técnica que no nombremos en este capítulo, por favor, déjenlo ahí en los comentarios para que vayamos compartiendo el conocimiento entre todos. También, si quieren especializarse un poquito más sobre este tema de la función ejecutiva, pueden encontrar un curso en Centro Cineuro, en la página cineuro.cl, en donde tenemos cursos especializados en neurociencias para la salud y para la educación, para que pueda compatibilizar la familia, el estudio y el trabajo. Cursos 100% asincrónicos. Así es. Para inscribirse y empezar ahora, ya. Ahora, ¿de qué iba a ser el segundo bloque que nos tiene preparado? ¿Alguna sugerencia en cuanto al cómo trabajar las funciones ejecutivas? Ok, por ejemplo. Bueno, los estudios plantean, por ejemplo, que las funciones ejecutivas, como son un conjunto de habilidades que interactúan entre sí, tiene mayor eficacia al momento de hablar de intervención o de estimulación en los niños, escoger juegos que involucren el trabajo de la mayor cantidad de funciones ejecutivas posible. Ajá. Por ejemplo, esto es sobre todo en primera infancia, porque ¿Primera infancia hasta qué edad es? de 0 a 8 años. Ya. En un niño, por ejemplo, que tiene más de esa edad, yo puedo trabajar, es efectivo trabajar un juego que está orientado solo a estimular, perdón, el proceso atencional, ¿cierto? Ya. Hay juegos computarizados, el encuentra las diferencias, no sé, el de Wall-E, encuentra Wall-E también. Son juegos atencionales, ¿cierto? Pero la evidencia dice que si yo trabajo de manera aislada un proceso cognitivo, mejora ese proceso cognitivo, pero no hay transferencia hacia otras funciones. Ya. No por trabajar la atención necesariamente mejora la flexibilidad cognitiva, por ejemplo. Entonces, O sea, en los niños, hay que trabajar más de uno. en los niños pequeños tenemos que escoger actividades que involucren la mayor cantidad de funciones ejecutivas. Uno de los juegos que es súper bueno de trabajar cuando son pequeñitos es el juego simbólico, ¿cierto? Aparte de mejorar a nivel de autorregulación, el juego simbólico, que es ponerme en un rol, ¿cierto? Ya. Tú y yo vamos a jugar a que viajamos al planeta Marte y nos vamos a encontrar con seres que viven ahí. Entonces, ¿cómo les vamos a hablar? ¿Cómo crees tú que se van a comportar? Un juego simbólico que me saque de lo normal, porque si le digo, ya, vamos a jugar a que tú eres el profesor y yo la alumna, es información más que sabida por los niños, entonces nos resulta a nivel cognitivo tan desafiante. Si Pero vamos a con jugar un el juego simbólico... ya lo hacemos forzar un poquito el que empiece a inventar cosas que no Claro, existen. claro. ¿Cuántos ojos va a tener? ¿En qué idioma va a hablar? ¿Tiene un brazo? ¿Tiene tentáculos? ¿Qué? Claro, y por ejemplo, si ya vamos a ir a Marte, planifiquemos el viaje. Entonces, ¿qué crees tú? Partamos el lunes para llegar a Marte. ¿Qué crees tú que es necesario que en este viaje nosotros llevemos? Por Claro. ejemplo, no sabemos si allá vamos a poder respirar como aquí en la Tierra, a lo mejor un traje especial. Espacial y especial. Entonces, que el juego simbólico es uno de los que mejor resultados tiene a nivel de función ejecutiva y de autorregulación también. Entonces, cuando ya son más grandes, uno de los juegos también que tiene buenos resultados, que mejora la planificación, la inhibición, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, es jugar ajedrez, que es un juego que igual está al alcance de todos. No es tan difícil encontrar un tablero de ajedrez y las reglas, si bien son fáciles, bueno, a medida que uno va jugando, hay muchas estrategias. Yo no soy nada experta, yo solo sé mover las piezas. Hay hartas piezas, hay hartos movimientos, pero finalmente lo que prima es la estrategia y las estrategias son infinitas. Claro, y ahí estamos trabajando funciones ejecutivas puras y duras. Entonces el ajedrez es una súper buena... La toma de decisión y todo. Una buena manera de estimularlas, tanto en contexto educativo como en el hogar también. No, resulta súper fácil poder aplicarla con los niños, por ejemplo, con los hijos. Porque además tableros venden en todas partes a distintos precios, tablero plástico pequeño, tableros más profesionales grandes. Entonces es un juego que puede estar al alcance de todo. Claro. Por otro lado, por ejemplo, lo que se sugiere es realizar siempre ejercicio físico, pero realizar ejercicio físico tiene una relación directa en la mejora a nivel de memoria de trabajo. Y como hablábamos en el capítulo anterior, el mindfulness también tiene mejora a nivel de funciones ejecutivas porque mejora la regulación del comportamiento, la metacognición, la flexibilidad cognitiva, el automonitoreo de mis acciones mejora con la práctica de mindfulness. Entonces tenemos hartos ejercicios que están como a la mano y que podemos nosotros realizar con los niños desde que son pequeños en pro de favorecer el desarrollo de estas funciones. Como te comentaba delante hace un ratito, los programas computarizados que están orientados a trabajar una sola función cognitiva
se observa mejora en esa función, pero a nivel de funciones ejecutivas, tenemos que elegir juegos, por ejemplo, el Minecraft, es un juego súper famoso, pero ahí tienes que planificar, tienes que interactuar con otras personas, tienes que regular tu comportamiento, tienes que inhibirte, o hay otros juegos que están súper de moda, como el Dota, no sé si está de moda ya el Dota. Siempre está de moda el Dota. Eh, Pero el LOL es el que más se juega, el por lo LOL, menos acá. claro. Ese tipo de juegos son súper buenos a nivel de funciones ejecutivas. Juegos de estrategia. Juegos de estrategia. Las artes marciales también. Claro, en las artes marciales también uno podría identificar la toma de decisión, por lo menos, ¿no? Claro. Y la Ahora me autorregulación. bloqueo, el qué momento ataco, si agarro un pie, si agarro un brazo, si me están haciendo esto, ¿qué hago yo? Es más como un ajedrez parecido la toma de Claro, decisión. claro. Y lo otro es que los juegos, por ejemplo, ya, el ejercicio físico tiene mejora a nivel de memoria de trabajo, pero los juegos o deportes que se juegan con estrategia y en grupo tienen mucho más beneficio que hacer solo ejercicio físico de ya, hijo, vamos a salir a andar en bicicleta, ya, hijo, vamos a salir a trotar. Si yo, por ejemplo, a mi hijo lo pongo en una escuela de fútbol o a jugar básquetbol, handball, lo que sea de su interés, em, tiene que seguir reglas, tiene que autorregularse para cuidar al compañero, ¿cierto? Ajá. Tiene que estar atento a las acciones de los demás que van a interferir o influir en lo que tiene que realizar él posteriormente. Entonces, cuando se siguen reglas dentro de un juego, como son los deportes, se obtiene mucho más beneficios a nivel cognitivo que realizar ejercicio físico de manera aislada, o sea, solo. Como Claro, el, porque además en un deporte está más claro cuál es el objetivo. Entonces se claro, trabaja todo en base a un objetivo, claro. a una meta. Exacto, exacto. Y por ejemplo, si nos vamos a juegos que son más fáciles, famosos, dentro de los 3 a 4 años, los juegos como el congelado ¿Ya? son súper buenos también. Porque tiene que inhibirse, ¿no? Claro, y tiene que prestar atención. O sea que gracias Marcelo de Cachureo, ¿no? Los juegos donde tengan que armar juntos algunos juegos que son de encaje, de bloque, también son súper buenos a nivel de organización. O los juegos yo me acuerdo que cuando trabajaba en contexto educativo, siempre hacía juegos que sean como de reglas a la inversa. Ya. Entonces, gana, Como por ejemplo. gana el último que llega a esta línea. Entonces tenían que avanzar, sí o sí avanzar, pero lo más lento posible. Entonces, o ahora al revés. Entonces, le daba una instrucción y luego la cambiaba. Como por ejemplo, el juego que hicimos al inicio de este podcast, yo te cambio las instrucciones y ahora al revés. Si digo un color, tú dices un animal. Si digo un animal, tú dices de qué color es. ¿Se entiende, no? Entonces, eso Comprendo. es un desafío súper grande cuando ya te presentaron ciertas reglas y luego te las cambian. Y cuando tú empezaste a hablar de esto del juego imaginativo, estoy quizás retrocediendo mucho, pero se me vino al tiro a la mente cuando uno ve series de Estados Unidos como que tienen súper estereotipado a lo que es el cerebrito del colegio, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en Stranger Things, estos niños que eran como los más inteligentes, que podían como hacer cosas que uno dice, oye, pero ¿cómo están estos niños haciendo esto? Bueno, eran los más inteligentes del curso. Siempre jugaban juegos de rol, como Ujú. juegos como Calabozos y Dragones. Súper buenos, súper buenos. Igual cada juego o actividad que nosotros escogemos para realizar con los niños se trabaja cierta función cognitiva, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, estos juegos que son de mesa van a trabajar la toma de decisiones, la inhibición, la regulación, la memoria de trabajo, la atención alternante, etcétera. Pero no es bueno que solo, como este grupo de nerds me lo imaginé, trabajen esas áreas o esas funciones cognitivas. El juego, el trabajo en equipo a nivel de deporte también tienen que realizarlo. Entonces yo creo que es bueno llegar a un equilibrio entre ambos tipos de ejercicio si queremos estimular al cerebro de una manera completa, ¿cierto? De una manera Porque más las integral. acciones motoras en primera infancia son súper importantes de realizarlas. Entonces sí, pues, son súper buenos, pero se tienen que complementar con esto. Pero claro, si tú me preguntas un juego frente al PC versus estos juegos de roles con tablero, tablero todo el rato. A pesar de lo entretenido que es jugar en un computador. Oh, chuta que hay. Entonces ya, como te comentaba, algunas actividades para trabajar de 3 a 4 años, por ejemplo, de 5 a 6 años, como comentamos en algún momento, mejora el proceso atencional. Entonces aquí se pueden sumar juegos un poco más complejos. Por ejemplo,
Si ya les contamos un cuento, el generar un análisis en torno al cuento. ¿Qué pasaría si este personaje hubiese hecho esto en vez de esto? Cambiemos las reglas de este juego. O, por ejemplo, las ventajas y desventajas ante esta situación. Plantearles situaciones que ellos tengan que resolver. Cuando están en prebásica, generalmente la regulación de los niños ocurre de manera externa, por instrucciones que les van dando los docentes. Ya, por ejemplo, ahora vamos a realizar la búsqueda del tesoro, entonces ustedes tienen que bla, 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 y se le da las instrucciones. Pero lo que tenemos que conseguir, a medida que el niño se le hace fácil ese juego, que yo le voy dando instrucciones, que ellos verbalicen las instrucciones. Ya. Y luego que estas instrucciones se realicen de manera, como un diálogo interno, sin necesidad de hacerlo de manera oral. Entonces ese es como el paso que deberíamos realizar nosotros. No solo los adultos dar las instrucciones de los juegos siempre, ¿cierto? Sino que también darle la oportunidad a los niños para que tomen decisiones en torno a un mismo juego. Porque si estamos jugando a la búsqueda del tesoro, yo como adulto se me pueden ocurrir algunas maneras de llegar al objetivo, pero los niños son súper creativos, entonces darle el espacio para que ellos también puedan tomar decisiones de cómo quieren realizar ellos el juego para lograr el mismo objetivo. Y esto si lo llevamos fuera del juego, porque claro, la forma más fácil de poder trabajar con los niños es en el juego. Pero llevarlo a actividades diarias, por ejemplo, ahora que tú estabas dando ese ejemplo, a mí se me vino a la mente cuando a mi hijo lo llevo al baño, después de que hace pipí, tengo que decirle, súbete los calzoncillos, súbete los pantalones, echa a correr el agua, ahora lávate las manos. Claro. Entonces eso le vamos dando las instrucciones y después tenemos que lograr que él mismo vaya diciendo las instrucciones. Claro. Ya. Preguntarle, hijo, ¿ya hiciste pipí si salió del baño y no se lavó las manos? ¿Qué deberíamos hacer después de hacer pipí? Entonces ya no le estás dando la instrucción, estás pidiéndole a él que utilice sus recursos internos para elaborar la respuesta que tú quieres. ¿Se entiende? Entonces, y ya en una tercera etapa, él va a decir, ya, toca lavarme las manos, y lo va a hacer solito. Y esto pasa, por ejemplo, en general, desde los 6 años nosotros ya podríamos utilizar alguna lista de proyectos o tableros en las casas con funciones. Si yo quiero que Así como un checklist. Claro, si yo quiero que mi Checklist. hijo se vista y deje la cama hecha y después baje a tomar desayuno, bla, 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 le puedo colocar un tablero, entonces él al principio va ahí ticando ya, estiré mi cama, bajé, tomé desayuno, pero después esa lista ya no va a ser necesaria porque él ya Tiene la rutina hecha. integró las acciones que debe realizar antes de salir al colegio, por ejemplo. Entonces esos tableros son súper útiles porque, como te decía, los niños en un comienzo necesitan de esta regulación externa, Claro. para guiar sus acciones. Y poco a poco esta regulación se vuelve interna. Entonces, el tablero lo utilizamos como un paso de transición, ¿no? Claro, Eliminamos a los padres, ponemos al tablero, el niño ahora se fija en el tablero para que a futuro no tenga que ni siquiera mirar el tablero y empiece él Claro. solito a procesar qué cosas tiene que hacer. Y darle roles, por ejemplo, desde los niños, desde que son pequeños los niños, podemos decirle, mira, vamos a ir al supermercado, hijo, ayúdame con las cosas que nos faltan en la casa. Y planificar, ya. Si pasamos por el pasillo de los yogur, nos falta también sacar mantequilla, ¿me acuerdas? Y darle tareas así, que van ligadas a esto de la lista, pero que poco a poco lo que le estás enseñando a él es a planificarse cuando va a algún lado. Claro. Entonces, como para resumir, ¿qué pasa con la función ejecutiva? ¿Podrías como englobarlo, encapsularlo en un pequeño resumen? Sí, las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades que nos permiten dirigir y monitorear nuestra conducta para lograr un objetivo o dar una respuesta adecuada según el entorno o la situación que estamos viviendo. O sea que gracias al trabajo de la función ejecutiva podríamos hacer que el niño se mantenga cerca en el supermercado, que esté pendiente de hacer las compras, porque como le fuimos dando objetivos, él está pendiente de, ya llegamos a tal pasillo, tengo que ir a buscar esto, que si está en una sala de clases, que él diga, bueno, es el momento de sentarme, no el momento de estar corriendo. Y ya. Y nosotros como adultos, si estamos en un contexto académico, controlar los comentarios que damos, por ejemplo, si estamos en un funeral, no tirar tallas inapropiadas o regular nuestra risa o bla, bla, bla. Entonces, todo lo que regula nuestro comportamiento pasa por la función ejecutiva. Parece que voy a tener que estimular un poquito más las funciones. Recuerden seguirnos en Instagram, @centrosineuro. También nos pueden encontrar en Spotify como Neuropodcast de Centrosineuro y en youtube.com/@centrosineuro, donde podrán encontrar todos los capítulos de Neuropodcast. Para terminar, ¿qué palabras podemos dar?
Bueno, como comentaba al inicio, este es un tema que poco a poco va sonando en otros contextos que no son clínicos, como por ejemplo el educativo, y es importante que los profesionales que trabajan desde prebásica estimulen el desarrollo de las funciones ejecutivas, porque los niños que desarrollan adecuadamente estas funciones son niños que tienen mejor regulación emocional, son niños que son más empáticos, son niños que toman mejores decisiones, son niños que el nivel de ansiedad igual disminuye porque tienen habilidades internas que les permiten ser más eficientes o asertivos en los distintos contextos. Entonces es algo que se tiene que trabajar de suma importancia desde prebásica. Y también, bueno, como hemos hablado en este podcast, esto ya parte incluso antes de que entre a la etapa Claro, escolar. claro que sí. Entonces, como padres, tampoco tenemos que descuidarnos de el estímulo de estas Ujú. funciones, no es algo que se lo podemos encargar a un tercero. Lo más importante parte en casa y desde casa podemos estimularlo a través del juego. Juegos sencillos, juegos accesibles, para tener a nuestros hijos preparados de la mejor forma posible para ser un adulto completamente funcional. Ujú. Así es. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.